Olá, doutor. Somos o grupo 4, formados por los estudiantes Lorena, Clovis, Gleison e Leandro. Nosso tema é tejidos, conceitos e classificação. Fundamento de los tejidos. O que é uma célula? É uma unidade anatômica fundamental de todos os organismos vivos. O corpo humano possui 32 bilhões de células e por hora se produz milhares e milhares de células para crescer e reemplaçar as células mortas e perdidas. As células trabalham juntas para realizar funções em el corpo, em el processo de mantenimento e regulação do nosso corpo. Então, as células elas trabalham em conjunto para o mantenimento do nosso corpo e a regulação. Um conjunto de células organizada, ela recebe o nome de tejido. Então, quando as células, um conjunto de células organizada, ela recebe o nome de tejido. Recordando que nem todas as células são iguais. Por esse motivo, os tecidos são diferentes uns dos outros. Por a diferença das células, que a gente tem mais de 200 células diferentes, ocasiona a diferença entre os tejidos. Tejido epitelial. São classificados os tejidos epiteliais em 4 partes. É o epitelial, conectivo, muscular e o nervoso. Essa classificação ela é feita por as estruturas das células e sua origem e sua atividade fisiológica. Tejido epitelial, epitélio simples. Falando do epitélio simples, a gente tem o epitélio aqui que está na ilustração, epitélio plano, e o epitélio cúbico e o epitélio cilíndrico. O epitélio plano é mais ancho do que largo e o epitélio cúbico é igual de ancho que alto. E temos o epitélio cilíndrico, que ele é mais alto do que ancho. O epitélio simples, ele só possui uma camada. Epitélio estratificado, ele tem 2 ou mais camadas. É dividido em queratinizado ou não queratinizado. Queratinizado é uma capa impermeável e dura e resistente para a proteção de nossa pele. O não queratinizado, ele apresenta núcleo e ele é ligado à lâmina basal. Então esse é o nosso epitélio, que ele não é queratinizado e ele não apresenta núcleo e ele é ligado à lâmina basal. Tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo se define por su matriz extracelular, a diferencia de las células epiteliales. El tejido epitelial están muy separadas entre sí. Los espacios intracelulares están ocupados por su material producido por células llamado matriz extracelular. La matriz extracelular ayuda a que las células se unan y se comuniquen con las células cercanas. Su función es de multiplicar células, también participa en la reparación de los tejidos dañados. El tejido conjuntivo se clasifica en 3 categorías. El tejido conjuntivo embrionario, que se encuentra en el cordón umbilical que deriva del mesodermo. Tenemos el tejido conjuntivo laxo y denso. Tenemos el tejido conjuntivo especializado, que son los cartílagos,
tejidos adiposos, hueso y la sangre. Las células adiposas o adipocitos son células especializadas encargadas de almacenar grasa y sintetizar hormonas. El tejido muscular, formado por células contráctiles, actina y miosina, deslizadas una sobre otra, causando contracciones que puedan producir movimiento. En el tejido muscular tenemos el tejido liso, esquelético y cardíaco. El tejido liso es un músculo involuntario que se encuentra en casi todas las paredes de los órganos y estructuras como el esófago, estómago, los intestinos y los vasos sanguíneos. El músculo esquelético se unen a los huesos, son voluntarios, eso significa que podemos controlar los movimientos. El músculo cardíaco es un músculo involuntario y es de grande importancia en el corazón. Eu vou falar sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso é responsável por receber e interpretar as comunicações nervosas. O sistema nervoso é dividido em duas partes, os neurônios e as células glia. Os neurônios são responsáveis pela distribuição de los impulsos nervosos. As células glia é responsável por nutrir e sustentar os neurônios. As células glia são divididas em três partes. O corpo celular tem núcleo dentro dele. La axon são os filamentos mais longos para mandar a transmissão mais longa dos neurônios. Os dendritos são filamentos mais curtos para mandar a comunicação mais perto. Tem uma parte muito importante também em los tecidos nervosos. La bainha de melina é uma capa aislante formada ao redor dos nervos. Inclusive se encontra em los cérebro e la medula óssea. Permite que os impulsos nervosos passem mais rápido e eficaz ao longo dos neurônios. Uma síndrome que é causada por causa desse é Guillain-Barré. Um exemplo, quando tem uma danificação do tecido nervoso. Histogênese de los tecidos. Durante el comienzo del desarrollo del embrión, en la fase de gratulación se forma un embrión trilaminar, o como se puede decir, disco germinal trilaminar. Las tres capas germinales son el ectodermis, el mesodermis y el endodermis, los cuales dan origen a todos los tejidos y órganos. Podemos decir que el ectodermis, su definición podemos decir que es la capa que se forma en el desarrollo embrionario. Su parte como tubo neural, crista neural y el ectodermo externo. Su función se define en formar el sistema. También tenemos el mesodermo. Definición es la capa media del embrión. Su forma a finales del primer mes de gestación. Su función forma los músculos, huesos, cartílagos, tejidos conectivos y notoras. Se divide en lateral, intestinal y paraxial. También tenemos el endodermo. Su definición, capa más externa del desarrollo embrionario. Se forma gracia y ectodermal. Función, forma glándulas embrionarias como el páncreas, sistema digestivo y respiratorio. Dando continuidad a los tejidos,
voy a hablar un poco sobre la correlación clínica. En ciertas condiciones pueden ocurrir diferenciaciones anómalas que llevan a la producción de tumores. Los teratomas son de origen embrionarios, que provienen de las 3 primeras capas, el endodermo, mesodermo y ectodermo, formado por varios tipos de células y de tejidos. Tenemos teratomas benignos, que son maduros, y teratomas malignos, que son inmaduros. En las mujeres se presenta más frecuentemente en menores de 45 años con naturaleza benigna. Los teratomas malignos se desarrollan más frecuentemente en los hombres que en las mujeres y se localiza en el tórax, el que es llamado el teratoma mediastinal. Teratomas benignos son asintomáticos, no sentimos dolores. También pueden causar algunos dolores que son en la pelvis, en relaciones sexuales, proviene infertilidad o metrorragia, que es un sangrado vaginal anormal. Está el teratoma testicular. Si él es benigno, es asintomático. Cuando hay dolor en el testículo, nos puede indicar que es un teratoma maligno. El diagnóstico para confirmar es por ecografía abdominal o pélvica, porque es difícil palparlo, esos tumores, por vía abdominal. Para confirmar ese diagnóstico de la malignidad, solo con algún análisis histológico, o sea, una muestra de tejido para verlo en el microscopio. En el ovario se desarrolla como masas sólidas que contienen tejidos básicos y maduros. Si bien estos tejidos no pueden formar estructuras funcionales, con frecuencia se observan estructuras o órganos. Podemos observar dientes, pelos, epidermis y segmentos de intestino, etcétera, porque hay varios más que se observan. En algunas veces se pueden observar hasta ojos. El tratamiento para estos teratomas son con cirugías acompañadas de quimioterapia. Aquí en las imágenes vemos la ecografía abdominal para detectarlo. Aquí tenemos otro teratoma de los ovarios, que son las masas sólidas que contienen bastante tejido, y el teratoma cuando está ya conformado por esos tejidos que son los dientes, pelos y epidermis en nuestra tercera imagen. Muchas gracias.